Aquí ya me están pidiendo el link por cosa. Ya, dice que tú estás transmitiendo. Sí, ahora sí. Sí, está transmitiendo ya. Ok, Sí, está dice que sí. comenzando. Ajá. Aquí dice que sí. Bien. Déjame entrar al mismo. Sí, está conectado ya. Sí, Está transmitiendo. en la página lo está diciendo también. Sí, Estás aquí mismo. buenas tardes. Ahora sí, de nuevo. Uepa. Déjame quitar este fondo virtual. Voy a quitar el fondo virtual porque tiene mala. Pantalla destruida. Bien. Ahora sí, buenas tardes. Nuevamente, disculpen los inconvenientes técnicos. Y estamos aquí en este conversatorio live para hablar sobre acceso a la justicia de personas trans en República Dominicana. Esta es una serie de conversatorios que vamos a estar realizando todas las semanas a las 6 de la tarde los sábados, siempre y cuando la tecnología nos lo permita. Hoy pues nos ha dado cierta dificultad transmitir de Zoom a Facebook, pero ya estamos aquí. Y luego también podrán ver la retransmisión de este conversatorio por nuestro canal de YouTube, Trans Siempre Amigos. Acceso a la justicia de personas trans es nuestro tema de hoy y contamos con la presencia para debatir este tema de nuestra encargada de documentación, la activista trans afronegra, recién electa, la madrina más perra del primer orgullo LGBT virtual de Rainbow Girl y de la República Dominicana, Ágata Bruno. Un aplauso para Ágata, la madrina más perra. Gracias. También contamos con la participación de nuestra colaboradora, psicóloga clínica Anabel García Rosado, adoptada ya también por Trans del Observatorio. Sí. El presidente del voluntariado LGBT dominicano, un activista muy controversial, el señor Gilbert Félix Telemín, colaborador del Observatorio de Derechos Humanos de Personas Transa y el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, y muy vinculado al tema de acceso a la justicia de población LGBT y en especial personas trans. Y el coordinador legal del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados y colaborador y miembro del Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y de todas las organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerabilizadas, Juan Alberto Francisco. Gracias. Entonces, sean todos y todas y todes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este conversatorio, donde estaremos hablando sobre las particularidades o las problemáticas que enfrenta la persona trans para acceder a la justicia y muy en especial sobre el tema de derechos y deberes, porque accedemos a la justicia muchas veces para reclamar derechos, pero tenemos deberes como ciudadanos y ciudadanas que también tenemos que cumplir. Y para esto, pues, Juan Alberto puede comenzar hablándonos un poco sobre ese tema de derechos, deberes, para luego pasar a acceder a la justicia cuando se incumplen estos. Muchas gracias, Cristian, y demás. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde y con todas las personas que nos están siguiendo. Es importante este tema y cuando me dijiste que lo íbamos a tocar, o sea, me puse feliz porque mi experiencia durante este tiempo, tanto en el observatorio como en apoyo a ustedes y otras instituciones, específicamente con la población LGBT en general, no solamente las chicas trans, ocurre y se está dando de manera muy frecuente hechos que, si bien es cierto, conllevan, hay una mala actuación de parte de las autoridades, también nos llama a revisar cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Durante muchos años quizá hemos cometido un error, digo no transa, sino en general la sociedad civil organizada,
y es que hemos empoderado mucho a las poblaciones en cuanto a cuáles son sus derechos. Y tiene sentido incluso que se empoderara tanto, porque tanta la discriminación y la falta de acceso a la justicia y de respuestas a estas poblaciones, que no hemos enfocado simplemente en el tema de cuáles son sus derechos y reclamar sus derechos, pero no hemos olvidado un poco de cuáles son nuestros deberes. Y es lamentable ver que muchos hechos se están cometiendo dentro de la misma comunidad por personas de la misma comunidad. O sea, personas que cometen hechos delictivos en contra de otra persona de la misma comunidad LGBT. Y eso me está llamando a preocupación hace mucho, porque todo el mundo asume que por ser, por el tema de orientación sexual o de su identidad de género, tiene cierta prioridad o debe ser tratado especial. O sea, para los derechos humanos nadie debe ser especial. Ahora, se cometen muchas arbitrariedades, se comete mucha discriminación contra estas poblaciones que la convierten en personas prácticamente especiales. O sea, sobre todo para nosotros que debemos garantizar los derechos de ellos. Y por eso me interesó mucho que habláramos no solamente en este espacio, sino que creemos varios talleres o varios encuentros especificándole a las personas cuáles son también sus derechos, cuáles son sus deberes. Por ejemplo, yo he estado recibiendo durante los últimos 2 años de manera constante hechos que violan la privacidad de las personas. Es decir, una chica trans que tiene una relación de amistad con otra chica trans, pero una de ellas tiene VIH. Mientras estamos como amigas, no pasa nada. Yo le confieso que tengo el virus y todo bien. Pero desde que tenemos un problema, hacemos y publicamos la información en Facebook, empezamos a mandarla en grupo de WhatsApp y empezamos incluso a chantajear con eso. Y es una práctica que se da de manera muy constante. O sea, muy constante se está dando. Pero también pasa con imágenes íntimas que empiezan a publicarse. Y se da dentro de la misma comunidad. Cuando ocurren, a veces llega a nosotros la persona que es quien comete el hecho, o en otros casos llegan las víctimas. Pero igual pasa que autoridades cometen actos de discriminación y también cometen atropellos contra personas de la comunidad LGBT. Y cuando nosotros analizamos, no justificamos el que se cometa una arbitrariedad por parte de las autoridades, pero también debemos tener cierto respeto. Es verdad que aquí, lamentablemente, igual que en otros países, las autoridades han perdido mucho respeto, o sea, por sus malas actuaciones. Pero una cosa no justifica lo otro. O sea, yo no puedo decir que voy a agredir a un militar o a un policía porque estos son homofóbicos. O sea, no debemos llegar ahí. Entonces se está dando también mucho de que queremos un ejemplo, que se nos respete nuestros derechos, automáticamente un policía nos arresta. A mí me llamó la atención de que hace menos de 15 días me llamó una persona porque fue arrestada y tenía 28 horas detenida. La violación de derechos no está porque tenga 28 horas detenida, como la ley establece 48 horas, un plazo. ¿Dónde está la violación? En que quizá ella la arrestaron por un hecho que había pasado hace mucho, por un conflicto con un militar. Ahí sí está la violación, pero no, o sea, no me alegue de que tu violación es porque te dejaron 28 horas detenida. Pero igual cuando tú miras la actuación de ella o de esas personas, o sea, fueron muy desafiantes a las autoridades. Muy desafiantes. Entonces, no solamente me diga, el policía está mal, o sea, estamos mal a veces ambas partes. Y es lo que nosotros debemos llamar un poco a la reflexión a nuestras poblaciones, de que no es que debemos bajar la guardia en reclamar nuestros derechos, pero también debemos cumplir con nuestros deberes. O sea, mi deber nada más no es solamente elegir autoridades, o sea, es respetar las leyes y las autoridades que se designan en ella, porque así lo dice nuestra constitución, pero queremos nada más solamente ver la parte que dice mis derechos son tal.
Entonces, debemos hacer un poco de énfasis en eso de nuestra población. O sea, cuáles son tus deberes como ciudadano y cuáles son tus deberes ante la sociedad, o sea, independientemente de tu orientación sexual o tu identidad de género. O sea, hay deberes que son para todo el mundo y eso se está perdiendo un poco, lamentablemente. Ese tema que tú tocas, Cristo, el micrófono está silenciado, pero quería aportar algo con respecto a lo que menciona Juan Alberto. Es muy claro esas dos posturas que tú mencionas, se pueden presentar dos. O yo me pongo que no hago acto de yo saber que tengo derechos y reclamarlos, o me pongo en una postura de más rebelde de lo que debería. Es como tú bien mencionas, que ahí para tú poder decir, yo tengo mis derechos, tú también tienes que dar. Es un dar y recibir. Pero también es bueno destacar que la población en general se limita a poner también ese tipo de denuncias cuando son violentados sus derechos, porque también tienen situaciones que vienen con sí. Por ejemplo, hay diferentes trastornos, pero hay algo que pudiéramos mencionar que pudiera caber en todo esto, que sería un tipo de fobia social, porque automáticamente yo rechazo que yo tengo ese derecho, yo me pongo con miedos de que yo no tengo derecho a reclamar porque yo no quiero verme en la situación de estar enfrentándome a alguien que para mí es superior, que yo entiendo que sea superior. Y eso es bueno destacarlo, porque ambos tienen los dos derechos. Tú no puedes quitarle el derecho a la persona de pensar. Si hay alguien que es homofóbico, tú mencionaste, o tiene una situación de transfobia, homofobia, tiene derecho a pensar lo que quiera. El asunto es que sus ideas pueden hacer daño a mi vida. No pueden violentar mis derechos como ser humano. O sea que si el hecho de que tú eres así, yo no tengo tampoco derecho a reclamar que tú piensas así. Tú tienes todo el derecho porque cada quien tiene un sistema de creencias que viene arrastrando y eso es difícil cambiarlo, lo hemos podido ver. Pero también es bueno esa parte de que tanto para yo recibir derechos también yo tengo que dar. Sí, es que independientemente de, o sea, tus pensamientos, tus prejuicios no deben violentar los protocolos que debe haber, o sea, de actuación, tanto o sea, en la justicia como en las autoridades civiles y militares. O sea, no debe ser tus prejuicios quienes prevalezcan por encima de los deberes que le corresponde a ellos. En este caso, los deberes que le corresponde a ellos son mis derechos, o sea, resguardar mis derechos. Entonces, claro, es como que un camino de doble vía, pero que a veces solamente entendemos que vamos a una sola dirección. Es verdad que son más los derechos, sí, pero o sea, hoy son derechos para ti, pero para quien lo ejecuta son sus deberes. Entonces, es un problema que a veces debemos entender ambas partes. Claro, y tú te colocas en la postura de que, yo soy parte de la comunidad LGBT y no, a mí que darme mis derechos porque yo soy una población vulnerada, pero no necesariamente, eso no significa que tú estás haciendo lo correcto para que esos derechos sean respetados. Además de que la semana pasada estuvimos hablando del amor propio, que es bueno destacarlo, que se va estructurando en ti esa identidad de tú valorarte como ser humano, y si la otra persona no te valora, ya automáticamente tú tienes una situación de rechazo, que cuando te dicen, mira, pero es que tú estás violentando tus derechos, tú también lo puedes interpretar por esa misma situación de que a ti no te aceptan, que también te están maltratando, y no siempre es así. O sea que es bueno destacar esa parte. Chris, yo lo he interrumpido yo no sé cuántas veces. No, está bien. Sí, específicamente es eso. O sea, la población trans y el resto de la comunidad LGBT, por el mismo estigma y discriminación constante, se crea una coraza de agresividad, donde muchas veces, y más cuando tú entonces conoces ya que tienes ciertos derechos, pues de una manera errónea se hace reclamación de esto. Y cuando le vas a hacer reclamación, por ejemplo, a las autoridades, porque tienes conocimiento de que te están violando un derecho, pues lo haces de una manera agresiva y a través de los insultos. Esto no es lo más amigable posible porque puede provocar que estas personas pues se salgan de las reglas, de los límites que tienen y ya entren a lo personal, muchas veces con prejuicios que tienen en contra de la comunidad LGBT, específicamente de las personas trans, y puedan llegar a la agresión física. Y esto ha pasado. De hecho, Amnistía Internacional el año pasado pues presentó un informe de tortura y otros malos tratos
a personas trabajadoras sexuales, entre ellas mujeres cisgénero y mujeres trans. Y esto no es justificando esta acción, sino que muchas veces esta agresión, los insultos pueden provocar a las autoridades, como les acabo de decir. Sin embargo, si cumplimos con nuestros deberes, vamos a tener una mayor potestad de reclamar nuestros derechos. Y también tenemos que tener claro que a pesar de que las autoridades no tienen que violentar derechos, vivimos en un país donde sí lo violentan, donde ellos tienen el poder en sus manos, y mientras menos les provoquemos, mejor. Por eso es mejor agotar los procesos legales correspondientes. Y por eso pues queremos que Juan Alberto, por ejemplo, nos comparta en este caso particular de arrestos arbitrarios, de violación a la confidencialidad, de extorsión y todos estos casos que hemos venido presentando. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar? Los pasos que se deben dar y cuáles son las consecuencias de estos actos, así como también cuál es el tiempo aproximado que se va a tomar para que un caso pueda proceder. Porque a través de un levantamiento de información que hicimos hace unos meses en el marco de un proyecto Acceso a la Justicia a Población LGBTI en República Dominicana, que estamos desarrollando con recursos de USAID a través del Programa Conjunto de las Naciones Unidas, PNUD, en el marco del proyecto Ser LGBTI en el Caribe. El voluntariado LGBT, Transa, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans, hemos venido desarrollando este programa que va a tener como resultado un manual de autoprotección y seguridad ciudadana para personas LGBT. Pues hemos identificado que la población LGBT, en especial las mujeres trans, a pesar de que conocen un poco cuáles son los procesos que deben agotar para denunciar un caso de violación de derecho o discriminación, y que también identificamos no tienen mucho conocimiento cuándo es una violación de derecho, cuándo es una discriminación, pues no tienen la paciencia de esperar a que el caso pues se desarrolle en el plazo de tiempo establecido o en el plazo de tiempo en que se desarrollan en nuestro país. Y entonces, si no se agota el proceso completo, no se puede hablar de que las autoridades no están dando respuestas y no se puede realmente reclamar un derecho porque hay un proceso legal que se debe agotar. Y entonces en este caso me gustaría que Juan Alberto compartiera pues cuáles son como estos pasos que hay que dar, los pros y los contras y más o menos los tiempos establecidos. Sí, Cristian. Sobre todo habla de tiempo en este país, en un sistema de justicia que, aunque se está tratando de que sea lo más rápido posible, no es verdad. Aquí en República Dominicana tenemos un sistema que ha caído en mora, ya tiene varios años aplicando mora incluso a los jueces, pero no da abasto realmente la cantidad de casos que recibe un juez y el tiempo que establece la ley. Por ejemplo, aquí cuando te dan una medida de coerción, el plazo máximo en un proceso normal debe ser 1 año y en un proceso complejo 1 año y medio, o sea, 18 meses. Sin embargo, aquí hay gente con 3 años y 4 años que todavía están guardando prisión preventiva. Es decir, que no han tenido una condena, o sea, hace 3 años, 4 años que están en un proceso y todavía no saben cuál es su suerte, si van a ser descargados o si van a recibir una condena. Y eso es a la población general. O sea, y cárgale tú esto entonces a cuando ocurre un hecho a una población clave y muy específica, sobre todo a las mujeres trans, ocurre un hecho como este, donde el estigma y la discriminación todavía está muy arraigado en nuestro sistema judicial, el proceso sería todavía mucho más lento. ¿Qué debe ser cuando ocurre un hecho? Hay que determinar primero, o sea, si es un hecho de violación de derechos humanos, que puedo decirte que lo que menos se comete a veces es violaciones de derechos humanos en los procesos que nosotros recibimos, pero por la misma carga que reciben las personas de la comunidad LGBT, prefieren dirigirse a donde una institución aliada como nosotros a llevar los procesos, a buscar asistencia. Y nos vemos la obligación de que, aunque en algunos casos no son violación de derechos humanos, porque no hay una acción o una omisión del Estado, nos vemos como quiera la necesidad de apoyarle. Pero ¿qué ocurre
En los casos más comunes que se dan, o por lo menos que nosotros tenemos acceso a ellos, hay casos sí de violación de derechos humanos, que es cuando una autoridad o una persona que está revestida de representar al Estado comete un acto ya sea de discriminación, un arresto arbitrario, una agresión directamente en nombre de ella o de la institución hacia una persona de la comunidad LGBT o de otra persona en general. ¿Por qué? Se entiende que es una violación de derechos humanos porque es el Estado quien está representado en esa persona que comete ese acto. Pero también ocurre hechos entre particulares, es decir, una pelea entre parejas dentro de la comunidad LGBT, y en principio, si una decide denunciar, que se dirige a la fiscalía, ahí viene un conflicto, porque a veces la fiscalía no quiere recibir la denuncia cuando le corresponde legalmente recibirla. Pero en algunos casos incluso la reciben para salir de la persona, pero entonces no cumplen los procedimientos que establece la ley, que es iniciar un proceso de investigación. Y hemos visto en casos incluso donde hay muerte, que han pasado 5, 6, 7 años y todavía el Ministerio Público no ha realizado una investigación. Cuando quizá en un hecho a una población, a una persona heterosexual, a los 3 meses se sabe quién cometió el hecho y se tiene una acusación formal. No ocurre siempre así con la población LGBT. Pero otra cosa que ocurre mucho es que cuando suceden conflictos, es muy común ver entre la comunidad LGBT violación a la ley de delitos electrónicos. Es decir, que filtran información a través de medios electrónicos. Y se está dando muy constante a eso. Y es un proceso que conlleva sanciones muy drásticas realmente y que muchas veces lo hacen por ignorancia o por querer dañar simplemente y no saben cuáles son las consecuencias que trae tú divulgar un video por WhatsApp, por Facebook, y nosotros a veces cometemos un error de que lo seguimos también replicando y nos hace responsables según esa ley. ¿Qué pasa o qué debería ser lo correcto? Ocurre un hecho, la persona que se siente víctima de ese hecho o un familiar directo de esta debe acudir a la fiscalía. Eso debe ser el primer paso. A veces sucede que lo mandan a la policía. En la policía no se debe poner denuncia. La policía es un espacio simplemente para, tú puedes poner una denuncia, pero para un hecho que está ocurriendo en el momento. O sea, la policía actúa con los hechos del momento, o sea, cuando se están materializando, no después. Después que pasa un hecho, es responsabilidad del Ministerio Público. La policía tampoco debe investigar. A veces entendemos, la policía no ha hecho nada. No, la policía no tiene el rol de investigar. La policía es simplemente un auxiliar del Ministerio Público. Quien sí debe investigar y darnos respuestas es el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, como uno la conoce. Ese sí es el órgano que debe. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos sentimos víctimas de algo es dirigirnos al Ministerio Público, a la Fiscalía más cercana de donde ocurrió el hecho. Luego de ahí, debe haber un cierto tiempo para que nos den respuestas, pero también deben darnos por escrito una copia, no, deben darnos un ejemplar de la denuncia que hemos puesto, leerla, recibirla con nuestra firma y que la firme quien la recibió también. Y ocurre mucho que cuando son hechos de la comunidad LGBT, a veces la misma población ni siquiera sabe leer y a veces tampoco procura ni siquiera la denuncia en físico. ¿Por qué? Te dicen, no, eso no es necesario, tú vienes otro día para darle seguimiento, pero es una forma que se aplica en algunos sitios para que sobre todo las organizaciones de la sociedad civil que respaldan a estas personas no tengan evidencia de esa denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos a través de esa denuncia darle seguimiento y a veces no se quiere eso.
de que hayan evidencia de que denunciaron y no se le dio respuesta. Entonces, es importante, fundamental, que si usted va a poner la denuncia, tenga que tener un documento que le acredite que usted puso una denuncia, porque ahí le va a dar la fecha, la hora exacta y quién la recibió y a quién usted está denunciando. Eso es fundamental. Pero también ocurre, y esto es algo que debemos tener en cuenta, que quizás no muchos de ustedes saben, cuando uno inicia un proceso en el Distrito Nacional, que debe ser, o sea, como que el paradigma a seguir en el país completo, ocurre que el distrito, tú pones la denuncia y yo, o una querella, que me ha pasado un ejemplo ya con 3 querellas. Yo he puesto querella por hechos relacionados con personas de la comunidad LGBT y VIH. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a poner la querella, deben recibírtela simplemente. No es que se van a poner a leerla, es recibirla y te dan un acuse de recibo. ¿Qué ocurre en el Distrito Nacional? En el Distrito Nacional hay una práctica y es que si yo mando a alguien a poner una querella a la fiscalía del distrito, se la rechazan. Le dicen que si tú le pusiste algo que tenga que ver con discriminación y violación de derechos fundamentales, automáticamente te la rechazan. Te dicen que no la pueden recibir porque es un caso de discriminación, pero no han leído nada. O sea, simplemente vieron que dice derechos humanos, derechos fundamentales o discriminación, automáticamente te la rechazan. Te dicen que no, que debe ir a la Procuraduría ante la Unidad de Derechos Humanos. Yo no estoy en contra de que se haga dentro, o sea, en la Procuraduría de Derechos Humanos, pero entonces debían explicarle a la gente, miren, todo lo que tenga que ver con discriminación, aunque no sea una violación de derechos humanos, diríjanla a la Fiscalía, a la Procuraduría de la República a través de la Unidad de Derechos Humanos. Pero ¿qué ocurre? Si yo logro convencer a una chica de que debe ir a la Fiscalía a poner una querella, que ustedes saben lo que conlleva eso, y lo difícil a veces que es para tú recibir una denuncia y sobre todo convencerla de que continúe un proceso, desde que la rechazan ahí, ya no quieren volver. Y tú le dices, no, tienes que ir ahora a la Procuraduría. A la Procuraduría, en serio, donde tengo que dejar mi cédula para que me dejen entrar, o sea, y conlleva un gasto adicional. Entonces, se pierde un tiempo ahí muy valioso en el cual debe mandarlo por correspondencia. O sea, ya ahora ahí tú estás violentando todavía más la confidencialidad. Más personas tienen que enterarse de qué es lo que yo estoy depositando. Antes, uno tenía la facilidad de que a través de la misma Procuraduría de Derechos Humanos, uno subía directamente donde Danisa o donde su asistente y la depositaba. A mí incluso me devolvieron, me dijeron, no, o sea, tiene que depositarla por correspondencia, no quisieron recibírmela. Y tú tienes que depositarla en correspondencia y de correspondencia, me imagino que será a los 2 o 3 días o al día siguiente, no sé, sube el despacho. Para ellos analizar el caso y luego al final, como quiera, la remiten a la Fiscalía del Distrito porque esa unidad no tiene un brazo ejecutor. O sea, no puede conocerle una medida de coerción a un agresor o a un imputado. O sea, al final tiene que volver otra vez al distrito donde en principio te rechazaron. ¿Qué ocurre ahí? Que la persona, lamentablemente, terminan abandonando los procesos. Y si bien es cierto que en principio comenzó como un hecho entre particulares y que no había nada que relacionara a violación de derechos humanos, se convirtió en una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el mismo Estado, con la traba que le pone a esta persona, hace que abandonen los procesos o que los procesos se caigan. O sea, es tanto el tiempo que dura que tú o lo abandonas o cuando logra llegar a la justicia per se, el caso es archivado porque sobrepasó el tiempo que correspondía o que establecía la ley para que un proceso se mantenga abierto. Entonces, son de las cosas que todavía debemos seguir luchando, de que no siempre, cuando nos hablan de que sí, tenemos una justicia más amigable, tenemos un sistema perfecto, no es verdad todavía, hemos avanzado, pero tenemos muchísimas debilidades que nos deben mantener con los ojos bien abiertos y de que no tenemos todavía un sistema que garantice el acceso a la justicia a la comunidad LGBT en general. O sea, no lo tenemos todavía.
sí tenemos actores específicos que están sensibilizados, pero realmente un sistema que sea amigable no lo tenemos, o sea, ni con la persona LGBT ni con otras de las poblaciones clave. O sea, si tú me hablas de discapacidad, aquí no tenemos un sistema de justicia que sea amigable para las personas con discapacidad. Cuando tú tienes edificios que para conocerle una audiencia a una persona está en un cuarto piso y subiendo por una escalera al aire libre, o sea, no tenemos un sistema de justicia amigable. Entonces, no es verdad que aquí todavía se garantice el acceso a la justicia de la comunidad LGBT 100%. No es verdad que lo tenemos. O sea, sí hemos mejorado, hay que decir, o sea, hemos tenido actores que se han preocupado por hacer capacitaciones de sensibilización, pero todavía falta mucho y no debemos dormirnos nosotros en esa cenicienta de que sí, las cosas están mejor, podemos mejorarla más. O sea, debemos seguir haciendo incidencia para mejorarla y llevarla por lo menos a parámetros internacionales en donde sí se garantice el acceso a la justicia. Bien, Gilbert está como la imagen de Juan Alberto con el fondo virtual que viene y va. No, son problemas técnicos, estamos en vivo, señores. No, yo no estoy en mi casa tampoco, te dije, eso es un problema. Bien, Giovanni Espino, que está en sintonía, un saludo para Giovanni, otro colaborador. Él pregunta si es normal, o sea, él dice más bien, es normal que cuando alguien va a denunciar un problema, él se refiere a hombres gay, se asuma que la otra persona es su pareja sexual, cuando el caso vincula a otra persona. Él dice que si esto no es una violación de los derechos del denunciante. Cuando se asume por discriminación que si un hombre gay va a denunciar un caso que involucra a otro hombre, es su pareja. Y ahí mismo voy a aprovechar para preguntar, el caso de violencia intrafamiliar entre personas trans y sus parejas, ¿dónde estas personas pueden realmente acudir? ¿Dónde pueden acudir? Tomando en consideración que tenemos el tema de la violencia basada en género, pero no está por escrito que la mujer trans entra en la categoría de mujer allí. Entonces, esa es una también de las dificultades que enfrenta la población trans a la hora de acceder a la justicia en el caso de la violencia intrafamiliar. Respondiendo a la primera pregunta, ciertamente, automáticamente tú tienes un conflicto y tú ni siquiera tienes que decir que eres gay, pero tiene una expresión, o sea, muy femenina, asumen que sí, que fue un conflicto incluso de pareja. Y siendo sincero, no, es un conflicto entre, o sea, en el lenguaje vulgar que nosotros conocemos. Y muchas veces no. O sea, no tiene nada que ver ni siquiera. O sea, nosotros recibimos un caso hace como casi 2 años en donde se asumió que era un caso, un conflicto de pareja. Y no había ni siquiera una relación, o sea, más que comercial entre las dos personas. O sea, lo que estaba denunciando era una estafa y no había un vínculo, o sea, de una relación sentimental. Simplemente eran dos personas que habían hecho un negocio. Pero para la fiscalía, el trato que le dio en principio era como que era un conflicto entre dos personas que convivían simplemente. Y no es así. O sea, hay mucho perjuicio de que si voy a denunciar y soy gay o soy trans, asuman que es a mi pareja que voy a denunciar. Eso es muy común. Pero también con lo que tú dices de la violencia de pareja o intrafamiliar, hay un dilema. O sea, yo entiendo que se debía tomar, sobre todo cuando las personas conviven juntos, como violencia intrafamiliar. Quizá no me la ponga como violencia de género, no me la acepte como violencia de género, pero sí como violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la misma ley establece que la violencia intrafamiliar es la violencia ejercida por uno de los miembros de la familia contra cualquiera de los miembros, o sea, que conviven dentro de la misma familia, dentro de la misma casa, como uno diría. O sea, es que yo agreda a cualquiera de los miembros de mi casa. Eso es violencia intrafamiliar. Por eso, sácamele quizá el tema género, de que tú quieras decir que es un hombre o una mujer, pero sí hay una violencia intrafamiliar, porque, o sea, convivimos bajo el mismo techo. Pero en la práctica, te puedo decir que yo he tenido buena experiencia en mujeres lesbianas
En la Rómulo Betancourt hubo un caso que sí lo recibieron y lo trataron como violencia intrafamiliar, ese caso. Pero no ha pasado así con chicos gay, que hemos tenido un ejemplo donde hay golpes y heridas y siempre tratan de darle una tipificación jurídica de riña. O sea, la riña es un conflicto entre dos personas, pero la riña tiene un inconveniente. Y es que la riña se supone que si yo debo meter a alguien preso, debe ser a los dos. ¿Por qué? Porque los dos tenemos culpa. Uno en mayor proporción que en otro, pero los dos somos culpables. O sea, en una riña, ambos violentamos la ley. Entonces es muy común que en estos procesos se ponga como si fuera riña, cuando son hechos realmente de violación cuando son hechos de violencia intrafamiliar, en el buen sentido. En el tema de los delitos de alta tecnología, como tú mencionaste, hoy está muy de moda el tema de la extorsión, de la difamación a través de las redes sociales. De hecho, no tiene que ver específicamente con mujeres trans, pero sí con hombres gay. Gilbert, puede comentarnos un poco sobre los casos de arrestos, de atracos, perdón, que se están dando en la red social Grindr, y donde muchos de los denunciantes de hecho se han acercado a Transa y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans para que se divulgue a este presunto delincuente. Sin embargo, pues lo que tienen que hacer es agotar el proceso de denuncia correspondiente. Gilbert, ¿tú puedes compartir un poquito sobre este tipo de casos que son el de cada día, que también hay Sí, mujeres sí. trans de ellos? Claro, buenas tardes, ¿me escuchan, verdad? Sí. Ok, no, tú sabes que la ley 53-07 sobre delitos tecnológicos de la República Dominicana es muy fuerte, muy drástica, como dice Juan Alberto Francisco hace un ratito. El tema de la difamación, la injuria, publicación, divulgación en redes sociales, en grupos de WhatsApp y otras vías digitales, de tanto de video como fotografía, audios de una tercera persona, sin su consentimiento, y por demás violentando incluso los derechos hasta de los menores, que se da mucho en estos casos, de los grupos de WhatsApp que publican videos de menores, y así sucesivamente. Es un tema que me ha estado preocupando ampliamente desde hace tiempo. Como tú sabes, tanto Trans, el voluntariado LGBTI y el Observatorio de Derechos Humanos para personas trans han sido abordados por algunas personas que han sido presuntamente víctimas de atracos por terceras personas vía la aplicación de Grindr o Grindr para sostener relaciones sexuales. Quienes no saben, Grindr es una aplicación para sostener sexo express sin ningún tipo de compromiso, si se puede llamar emocional. Simplemente no cogimos, no vimos, bye bye. Pasa y sucede que es una aplicación donde muchas personas ocultan realmente su identidad y se dan para varias situaciones. Son personas que van y se citan con X personas, un ejemplo en el puente de la 17 a las 7:30 de la noche, o en la autopista Las Américas, o en la estación del metro Mamá Tingó en Villamella, o en el 9 de la autopista Duarte, o se van a ver que entre la carretera y Guayuma, es en el cruce. Y así sucesivamente. Entonces, nos escribe, mira, fulano me atracó, yo quiero que tú lo denuncies, que tú lo publiques, porque las autoridades te siguen a ti y tú tienes más eso a que el Ministerio Público. No lo dicen en ese vocabulario, lo estoy diciendo yo, sino que me dice, mira, que tú tienes amigos policías que nos pueden ayudar con eso, que él me atracó. Bueno, nosotros le decimos simplemente, bueno, lamentablemente, nosotros no podemos divulgar de que esa persona supuestamente es un atracador. Sí, lo primero que tú no has agotado un proceso a denunciar lo que te pasó ante las autoridades, tanto la Fiscalía como la Policía, a través del DICAL, el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. No, que yo no voy ahí porque me van a incriminar, estigmatizar. Bueno, pero tiene que agotar el proceso. Si te estigmatizan, te discriminan, a la hora de poner la denuncia, comunícate con nosotros que te vamos a dar el acompañamiento. Pero nosotros no podemos publicar milagrosamente en las redes sociales que fulano es un atracador o que es un estafador, porque eso es una violación fragante a la ley 53-07 sobre delitos tecnológicos, y los que vamos a ser sometidos a la hora somos nosotros. Incluso a mí me sometieron antes de comenzar el tema de la cuarentena. Fueron a GAPRE, Santo Domingo Este,
y me sometieron de que por presunción de difamación, un joven que anda supuestamente atracando, que nosotros publicamos, pero hicimos la publicación en base a la denuncia que hizo esa persona primero en sus redes sociales y luego con una denuncia formal ante las autoridades, es decir, primero ante la Policía Nacional y luego la Fiscalía Especializada de Delitos Tecnológicos. Pero que nosotros simplemente lo que republicamos, lo que esa persona publicó. Al fin y al cabo, cuando nos aparecimos ante el Ministerio Público, que nos citaron vía Guasil, el fiscal solamente nos miró y se echó a reír porque sabía que no teníamos más que la razón, porque simplemente difundimos lo que ya esa persona había hecho en base a los canales legales. Entonces, vemos también no solamente el tema de la ley 53-07, sino también el tema de la ley 135-11 de VIH. En grupos de WhatsApp publican y en el mismo Facebook, miren, fulano tiene VIH, no se acuesten con fulano, esa persona es VIH positivo, violentando primero la dignidad humana, violentando la ley y violentando la confidencialidad de esa persona que no se sabe si vive o no vive con VIH. Entonces la misma comunidad LGBT a veces puede violentar la ley y quieren exigir luego su derecho, porque lo que va bien, somos gente de derecho, pero también de deberes y obligaciones. Y ese es el tema, que no podemos estar publicando cosas en las redes hacia lo loco. O sea, yo no he caído preso porque imagínense ustedes, yo no hago las cosas milagrosamente, que no, que con el amor, no, vamos, primero, ¿qué fue lo que te pasó? Mira que yo fui atracado, ok, hace un ratito me escribió una persona en Instagram, yo fui atracado en febrero por ese personaje, le pregunté, ¿qué tú quieres que te haga? No publica la foto y tú pusiste la denuncia. No, que yo no voy a ir, tú estás loco, yo me voy a poner eso. Bueno, lamentablemente yo no te puedo ayudar hasta que tú no pongas las denuncias, porque a la hora de que esa persona me someta y la fiscalía me mande a buscar con una orden de conducencia, tú no me vas a llevar un picapollo al cuartel más cercano. Esa persona me bloqueó, porque a veces uno ser defensor del derecho humano, uno también se pone en peligro y eso es lo que uno tiene que medir. Y más en República Dominicana, que a veces uno tratar de hacer el bien termina haciéndole mal a uno mismo. ¿Otra pregunta, Cristian? Está apagado tu micrófono, Cristian. Apagó el micrófono. Estos programas en vivo con imágenes y entonces son tipo emisoras donde tú apagas tu micrófono. Bien, en relación a lo que Gilbert comenta, es una realidad. Y sin embargo, hoy día, por ejemplo, mujeres trans ejercen el trabajo sexual y se promueven a través de las redes sociales. Vemos en las historias de WhatsApp donde comparten videos teniendo sexo, entre otras cosas, mostrando pues videos íntimos. Y es bueno tener claro que estos videos, a pesar de que lo haya publicado, Juan Alberto, que me aclare, el propietario o la propietaria en sus redes sociales, divulgarlo no es lo correcto. Exactamente. Juan Alberto. Tiene toda la razón, Cristian. No, volvemos cómplices automáticamente. Exacto. Escúchame que te interrumpa. Gilbert, cuando mencionó la ley de delitos electrónicos y hacía la comparación después con la ley de VIH, o sea, la ley de delitos electrónicos es muy fuerte. Y yo creo que eso debíamos tomar un solo día nada más para hablar de ese tema, porque si la población conociera todo lo que conlleva esa ley, créeme que la gente no replicara las informaciones, porque es muy drástica las leyes, las sanciones que contempla, y hay forma de determinar quién inició el proceso de la primera publicación y todo el que lo haya publicado, y es responsable igual. Esta parte es muy importante y es bueno que la comunidad lo sepa, porque vemos como en los grupos de WhatsApp, en las diferentes redes sociales, en los chats, se comparten informaciones confidenciales, como Gilbert bien ha hablado, informaciones que están vinculadas al estado serológico de la persona, se comparten imágenes y videos de personas teniendo sexo con conversaciones íntimas. Esto violenta la confidencialidad. Usted está violando la confidencialidad de las personas, independientemente de que haya sido usted que le ha suministrado esa información. El usted compartirla le hace violentar esta ley. Y de hecho es una tarea que tenemos desde Trans, el observatorio o los observatorios,
pues educar un poco en el tema del delito de alta tecnología, que es el que más se está cometiendo y es muchas veces por desinformación. Y también para que las personas sepan cuáles son los derechos que nos ampara la tecnología, o sea, y dónde podemos acudir a denunciarlos. Hay un desconocimiento alrededor de esto y hay mucho estigma, mucha discriminación. De hecho, hace poco una joven nos contactó porque Santiago Matías de Alofoque había compartido en sus redes sociales un video de esta compañera con un amigo y pues Santiago Matías estaba haciendo bullying transfóbico contra esta chica, alegando que, burlándose del joven, de que supuestamente por eso es que no se puede conocer personas a través de las redes sociales, porque él pensó que estaba conociendo a una chica y según palabras o lo escrito por Santiago Matías, a quien había conocido era un chico, promoviendo la discriminación, el bullying, el rechazo hacia las personas trans y reconociéndole el derecho a esta compañera de expresar su identidad de género, violando su confidencialidad y al mismo tiempo poniendo a este joven en peligro. Ya él mismo fue víctima de discriminación por vincularse a una persona trans, independientemente de cuál sea la relación que estas dos personas tienen. Y según las informaciones que nos suministraron, este video llegó a manos de Alofoque gracias a un amigo del chico que había compartido en su historia de WhatsApp este video. Un video como que cualquier persona comparta con alguien de la comunidad LGBT sin ningún tipo de malicia, porque no somos extraterrestres, o sea, la gente tiene que compartir con nosotros y nosotras y nosotres. Y la otra persona pues hace uso malicioso de esta imagen y la viraliza. Entonces aquí están exponiendo a la compañera también, Santiago Matías Alofoque es responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a esa joven, pues su rostro, su imagen se viralizó y se viralizó vinculándola a la transfobia, con el rechazo a que ella es una mujer trans, sino catalogándola de hombre. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar es responsabilidad de Santiago Matías. Y esas son las dimensiones de estas situaciones que no se miden, no se toman en consideración. A través de las redes sociales no hay un límite a donde pueda llegar cualquier cosa que hagamos. Y quien la propicia es quien tiene la responsabilidad de esto, tanto como quienes la siguen promoviendo. Y son prácticas que lamentablemente se dan tanto desde los heterosexuales hacia la misma comunidad, como desde la misma comunidad LGBT, por el tema del estigma y la discriminación internalizada. Y es como decía Juan Alberto, tenemos la mala costumbre de reclamar que tenemos derechos. Y digo que tenemos la mala costumbre porque esa mala costumbre olvida que tenemos también deberes. Efectivamente, todo el mundo tiene los mismos derechos y en nuestro país también lo tenemos. Algunas personas no se nos reconocen, a otras sí, pero hay mecanismos para hacerlos valer. Sin embargo, también tenemos deberes. Entonces, es mejor exigir el incumplimiento de un derecho nuestro, al mismo tiempo hacerlo y que nos reclamen, pues, el que no hemos cumplido con nuestro deber. Y ya para ir cerrando un poco con el tema de las denuncias y demás, pues es bueno que Juan Alberto también nos comparta por qué es necesario denunciar. Muchas veces la población no quiere agotar el proceso, no quiere denunciar. Ágata, tú que recibes los casos y las denuncias en tranza y desde el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans, por ejemplo, puedes compartirnos cuáles son esas excusas que la gente pone, la comunidad, para no denunciar, para no agotar un proceso y el por qué, pues muchas veces no tiene como una motivación fuerte. Bueno, como ya se ha hablado mucho, el estigma y la discriminación es algo que hace que la persona no vaya a denunciar. Porque cuando una persona LGBT va a denunciar, el que va a recibir la denuncia hace un circo con la persona. Se burlan de ellos, lo tratan, llama al que no tiene nada que ver con eso, lo llama, como que ven, mira, aquí está este pájaro diciendo, y mayormente eso es lo que siempre pasa. Un ejemplo, Jimber ayuda a muchas personas y es porque él tiene su templo y demás, y personas recurren a un segundo o un tercero como Jimber o Juan Alberto, es para no dar la cara, porque cuando la ven que es una persona de la comunidad, ahí mismo se cae todo.
no le dejan acceder como persona normal, lo ven como un bicho raro y eso dificulta que las personas vayan y denuncien como deben de hacerlo. Eso es el patrón general que siempre pasa. Hace poco le pasó a un amigo mío que él tenía una expareja de él, se metió a su casa a robar. Y los vecinos estaban viendo que él rompió una ventana de vidrio, que él se metió a la fuerza y la gente lo único que le dijo fue, bueno, yo no me meto en eso porque para mí era un lío de pareja. Entonces ahí viene lo que estaba hablando ahorita Juan Alberto, de que, ok, pudieron o no ser pareja o tener algún vínculo, pero la persona ya tiene esa predisposición con la comunidad LGBT de que con toda persona que uno se relaciona es su pareja o tiene algo que ver con uno que es ya sexual o afectivo. Sí. Y ya por eso la gente no se quiere meter. Entonces, no se nos da como la duda de que, ¿y será verdad que fue un ladrón que se metió? ¿O es una persona que de verdad lo está molestando? No se da, ¿cómo se diría? No se da cabida a malinterpretaciones con la comunidad. Es como que no es eso. Es un pájaro y seguro es un bugarrón o es lo que sea que quiere estar con esa persona. Y por eso se armó ese lío y este tipo me está inventando eso de que lo atacó, pero es mentira. No lo atacó nada. Es seguro que era su marido y que ahora para hacerle el daño no lo quiere ver de esa manera. Y eso está mal. Y te aseguro, Ágata, que ninguno de esas personas que vieron cuando entró le pueden servir de testigo. Te aseguro que ninguno. No, ninguno. No, ninguno. Eso mismo le dijeron, como, él fue y le dijo, y le dijo, ¿qué? Yo pensé que era un lío de pareja, por eso no me metí. Y yo, pero si están viendo si yo estoy viendo, Juan Alberto, que una persona entra a tu casa, ya sea que te conozco o no, y veo que está rompiendo tu vidrio, lo rompe con una y te entro a tu casa forzando una cosa de hierro. Óyeme, wow. Todos los días yo me voy a quedar así mirando, como que así, es un lío de pareja, no me voy a meter, no voy a llamar a la policía porque eso no me compete. Por eso este tipo de encuentros son tan importantes que Chris lo haga, porque yo pienso que el conocimiento es la base de todo. Incluso en la misma comunidad heterosexual, en general, hay personas que no ponen las denuncias porque creen que en República Dominicana no le van a hacer caso. Siempre se van a lo más fácil y que no, aquí nunca se resuelve nada. Pero también hay una situación. Yo misma como persona tengo que estar segura de que yo soy un ser humano y que yo tengo derechos y que yo tengo que darle cabida a esos derechos y exigirlos. Pase lo que pase, aunque yo entienda que no vaya a funcionar, hay que hacerlo. Pero es bueno también decir que algo que sí se puede notar, hay una receptividad, Cris, porque muchas veces sabemos si hay situaciones de discriminación, rechazo, todo eso no lo vamos a tapar porque sí existe, pero la misma población a veces tiene una receptividad de que siempre lo van a maltratar, que siempre lo van a rechazar y se pone adelante y por eso tiene una actuación un poco agresiva como mencionó Juan Alberto. O sea que es bueno también que cada quien, el que esté viendo esto, analice desde qué punto yo estoy dándole valor a esos derechos y exigiéndolos también. Porque si yo conozco lo que yo valgo, yo conozco los derechos que tengo, yo voy a saber solicitarlo. O sea que es bueno saber cuáles son mis derechos. Incluso a este tiempo hay personas que no saben que a ti no te pueden hacer una prueba de VIH sin tu consentimiento. Y tienen miedo incluso en las empresas porque le dicen que van a hacer algún tipo de pruebas y creen que le van a hacer esa prueba. Y se ponen nerviosos. A mí me han llamado personas y me lo dicen. Ay, yo tengo miedo porque en mi trabajo, mira, a ti nadie te puede hacer esa prueba. Eso es ilegal. Y nadie te puede discriminar por eso, sea lo que sea. O sea que yo por eso digo que lo importante es el conocimiento. Eso cuando tú sabes lo que tú vales y cuáles son tus derechos, tú te empoderas, de verdad, y puedes sacar a la luz de la mejor manera. Así es, y de hecho el mismo conocimiento te ayuda a ver el porqué de las cosas. Hay muchas personas de la comunidad que están predispuestas, que no quieren muchas veces denunciar, que tienen una predisposición, entienden que se le va a discriminar en el servicio, en el Ministerio Público, en la policía, que van a poner en peligro su seguridad. También entienden que no vale la pena hacerlo. Sin embargo, en nuestro país,
la comunidad LGBT, y en especial las personas trans, no tenemos garantías de todos nuestros derechos. Hay muchos derechos que no son violentados, como es el derecho a la educación. Hay muchos casos de personas trans que nos han llegado, que han sido rechazadas en centros educativos o que se le han puesto condicionantes. Te aceptamos, pero, incluido hombres trans. Sin embargo, la población no quiere denunciar este tipo de hechos. A veces hay algún vínculo porque sus familiares, alguien estudió en el centro de estudio, porque luego esta persona puede tomar represalias y no le va a permitir estudiar en cualquier otro centro. Y lo mismo pasa con el acceso al trabajo y las personas viviendo con VIH, que se les violenta el derecho, que se les discrimina, se les estigmatiza y se le impide acceder a trabajo o continuar laborando si se les realiza la prueba, cuando esta realmente no, legalmente no es permitida de acuerdo a la ley 135-11. Sin embargo, la población tiene que tener conocimiento de que si no se denuncian este tipo de violaciones de derechos, para el Estado estas violaciones de derechos no se están cometiendo. Entonces podemos salir con el discurso de que me violan todos mis derechos, de que me violan mis derechos allí y aquí, y cuando el Estado pide que se le evidencie esta violación de derechos, no hay evidencias suficientes, porque no hay denuncias. Entonces, ¿cómo las organizaciones y el mismo Estado pueden dar una respuesta efectiva a una situación desconociéndola, sin las evidencias? Por eso, por ejemplo, desde Transa, con el tema de los homicidios en contra de mujeres trans, trabajadoras sexuales, crímenes de odio cometidos con odio, por prejuicio, con saña en contra de las compañeras, se vinieron visibilizando desde el 2006 a la fecha y se ha hecho la incidencia a nivel nacional e internacional, utilizando de hecho el sistema interamericano de derechos humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visibilizando esta problemática, y con esto pues se logró que al Estado le hicieran recomendaciones, porque estos sistemas no gobiernan los estados ni le imponen, simplemente se les realizan recomendaciones que los estados tienen que cumplir por ser parte de estos. Pero si no hay hechos, si no hay denuncias, si no hay violaciones de derechos visibles, documentadas, denunciadas, el Estado puede bien decir que realmente aquí no se violan derechos, que es que es lo que dice en muchas ocasiones, y realmente no le damos las evidencias. Entonces, es importante que estos casos se denuncien. En primer lugar, porque si te violentan un derecho a ti como compañera trans, si lo denuncias vas a sentar precedentes y vas a evitar que se siga violentando ese derecho, tanto a ti como a otras compañeras. Si no haces nada, pues obviamente las autoridades van a entender que ellos pueden violentar el derecho y que nada va a pasar. Pero también tienes que hacerlo con respeto. Tienes que hacerlo con asesoría y asistencia legal. Necesitas una asesoría legal. Sabemos que la justicia en nuestro país, o sea, los servicios legales, no son muy económicos, otros son pro bono, pero están estos espacios amigables que son totalmente gratuitos. Todas estas organizaciones, Transa, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans, el Observatorio para Grupos Vulnerabilizados, COIN, ASA, Rebasa, entre otras, pues brindan estos servicios totalmente gratuitos, asistencia y asesoría legal. Y la población puede acceder a la justicia contando con esta asesoría, con el conocimiento de que no todo es color de rosa, como Juan Alberto dijo hace un momento. O sea que se van a presentar trabas, que el proceso no es tan corto como lo pensamos, pero esto no es discriminación hacia la población LGBT. Esto es discriminación a población general, porque el acceso a la justicia en nuestro país tiene esas deficiencias, pero existe. Y de hecho, Juan Alberto puede comentar un poco brevemente cómo, por ejemplo, desde el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, con las pocas evidencias que la población ha suministrado, se ha acudido a espacios donde se logra llevar recomendaciones puntuales al Estado, y estas han sido realizadas, como es el proceso del examen periódico universal, donde participamos Transa y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans junto con ustedes, y también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus audiencias temáticas. Bueno, voy a apoyar un chin más el tema de la importancia de denunciar. O sea,
para algunas personas entenderán que yo recibir una denuncia, que ustedes recibir una denuncia, es lucrarnos con un caso para un informe, y no es solamente hacer un informe. Sí, o sea, pasan... Perdón, que interrumpo para dar algunos saluditos a la gente que está conectada en Facebook para que no vayan a pensar que nos concentramos aquí. No, aquí está Elsa Martínez, Giovanni Espino, como ya mencionamos, también Johan Alain Martínez, Michelle Corniel. Johan Alain es miembro fundadora de Transa. Bueno, yo llegué a Transa gracias a ella. Y Michelle Corniel, que está en Chile, un beso para ti, querido. Pues es de nuestras activistas hoy desde el exterior. Un saludo. Esa parte del precedente es que tú vas a decir, ¿verdad, Juan Alberto? Que siempre vale la pena, nunca está de más cualquier esfuerzo que hagamos. Y lo que mencionó Cristian, la educación, escúchame que te interrumpo para tocarlo. Tranquilo. Por eso la población trans es la que tiene más dificultades para acceder a los servicios de educación aquí. Y la educación es un derecho de todos. Automáticamente tú vas a la escuela y no te permiten que tú seas quien eres, que tú expresas tu identidad, automáticamente te rechazan y te ponen condiciones. Y las familias entonces optan por dejar eso así. ¿Por qué? Porque una quizás no quieren ser víctimas de que conozcan ese tema y quieren ocultarlo. O creen como que se va a llamar la atención. Y se limitan y se queda todo así. Y tú ves que al tiempo hay una deficiencia académica porque no ejercieron ese valor, siendo menores de edad que tienen derecho a la educación. Y con eso que tú dices, es muy importante el tema de la familia. O sea, a mí siempre me gusta mencionar eso de la familia, porque los casos que uno puede ver que se obtiene respuesta incluso de la justicia, están muy ligados a que la familia ha apoyado a esa víctima y ha empoderado una lucha. Porque es muy común, señora, de que si yo siento que tu caso me puede joder la vida, hablando de manera, o sea, franca, y yo soy una persona que puedo conseguirte, ofrecerte dinero, pues yo trato de ofrecerte siempre dinero. Y porque entiendo de que tú no tienes familia, nadie se va a preocupar por ti, y en la justicia quizás tú vas a perder tiempo como quiera que va. Y siempre tratan de ofrecer dinero. Y en los casos en donde la familia ha dicho, no, nosotros queremos justicia, nosotros te vamos a apoyar, o sea, se nota realmente que se puede tener resultados más fáciles. Pero lamentablemente no siempre la familia apoya a estas personas. O sea, que es una gran debilidad y una lástima que la familia, en casos horrendos incluso, no asuma el papel que le corresponde por el mismo prejuicio que hay dentro de la misma familia. O sea, y el que no me relacionen con una chica trans o una chica trabajadora sexual y de la comunidad LGBT. Y ya para ir cerrando el tema de los... Sí, la importancia de denunciar es que, por ejemplo, podemos hacer abogacía, pero también podemos, o sea, cuando ustedes denuncian y nosotros tenemos esos insumos, el Estado de manera constante, sobre todo todos los años para los informes, pide información. Si nosotros como sociedad civil no evidenciamos la problemática que están ocurriendo y no tenemos casos bien documentados, entonces el Estado vende en los foros internacionales que República Dominicana es un país en donde se respeta los derechos humanos de todos los colectivos. O sea, todos los colectivos que no reciben denuncia es porque está bien. Si yo no denuncio nada es porque no está ocurriendo nada. Pero también no ayuda a que esas evidencias, esas denuncias que se hacen que no tienen respuesta, esos documentos nos sirven a nosotros para, por ejemplo, cada 4 años, el examen periódico universal, República Dominicana tiene que someterse de manera obligatoria a ese examen. Y eso le da la oportunidad a la sociedad civil de hacer un informe sombra, que fue lo que hicimos Transa y el Observatorio, y evidenciar la problemática que ocurre contra la población LGBT o sobre la violencia hacia las mujeres trans, y nosotros ser la voz en ese momento de esas personas que han hecho denuncia y que no fueron respondidas a esa denuncia. Y en estos foros nosotros podemos decirle a todos los países que están representados ahí a través de los embajadores
la problemática real que está ocurriendo en nuestro país. Y eso ha ayudado que, sobre todo en el EPO anterior, haya más recomendaciones al Estado Dominicano relacionadas a hechos o problemáticas que afectan a la población LGBT. Solamente se puede lograr cambios si hacemos denuncias, documentamos casos reales bien sustentados. El Estado se va a ver en la necesidad de corregir las prácticas o poner la atención a la denuncia que hacemos. Igual pasan con espacios amigables, Cristian, como la CIDH. Es fundamental para el Estado. Antes era muy común que el Estado abandonaba esos espacios. Cuando tú llevabas un proceso ante la CIDH, el Estado no se presentaba. O sea, eso era una práctica recurrente del Estado Dominicano. No mandar representantes y solamente tú quedabas como sociedad civil haciendo una denuncia prácticamente al aire. Ahora el Estado se cuida más. ¿Por qué? Porque para un Estado tener mejores evaluaciones tiene que estar sometida a todos estos eventos internacionales donde se pueda medir el tema de los derechos humanos. Por eso se habla mucho de derechos humanos, pero es porque para los estados es fundamental tener una buena calificación de derechos humanos. Si el estado se quema en derechos humanos, no puede salir de la categoría como país de tercermundista, o tampoco puede acceder a ciertos fondos internacionales porque tiene una mala calificación en práctica de violaciones de derechos humanos. Entonces, ahora los estados se cuidan y eso es una ventaja para nosotros porque podemos evidenciar la problemática y que el Estado se compromete mucho, sobre todo cuando estamos fuera de República Dominicana, en tratar de solucionar los problemas para que ellos quedan mejor posicionados y, lógico, querer que uno sea que parezca que está hablando mentira. Pero, o sea, debemos seguir denunciando para entonces nosotros poder tener base de lo que estamos denunciando y herramientas para decirle al Estado, no, mira, Cristian, un ejemplo, el año pasado denunciaba todos los años la cantidad de crímenes de odio y el Estado no tenía ninguno documentado. Sin embargo, pudo Transa y los observatorios decirle al Estado, mira, o sea, estos son los casos que nosotros tenemos, ahora tu papel es investigarlo. Todavía no se han investigado mucho, pero por lo menos teníamos esa información. Y esa es la importancia realmente de denunciar. Por lo menos ya los tienen. Bien, entonces realmente este es un tema muy extenso. Hay mucha tela de donde cortar, pero creo que las pinceladas que se dieron del acceso a la justicia, no solamente de la población trans, sino de la comunidad LGBT y otras poblaciones, y cómo es importante agotar ese proceso. Y si hay algún tropiezo en el camino, si hay una mala práctica o tenemos alguna queja, pues externarla en los espacios amigables, en los observatorios, en las organizaciones, si conocen algún abogado o abogada que le brinde la asesoría y la asistencia adecuada. Agotar los procesos correspondientes, porque solamente así las violaciones de derechos, en primer lugar, van a tener las consecuencias para quienes la han cometido que legalmente corresponde. Y en segundo lugar, se van a sentar precedentes para evitar se sigan cometiendo. Y al mismo tiempo se va a evidenciar una práctica que dificulta el acceso, el ejercicio pleno de la ciudadanía de una base poblacional marginalizada, discriminada y excluida, y esto podrá permitir que se puedan proponer políticas públicas que garanticen nuestros derechos. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, podremos tener las herramientas para denunciar la situación real que atravesamos las poblaciones socialmente excluidas. No es para ganar dinero con eso no se gana dinero. No es para someter propuestas con eso, es para lograr que una situación negativa para una población se convierta en una puerta a algo positivo, a que esta situación desaparezca, estas malas prácticas, y que se creen las políticas públicas o las leyes que puedan regular que esta situación, en caso de cometerse, pues tenga las acciones correspondientes, las sanciones correspondientes. Entonces, en ese sentido, agradecemos pues a Anabel, a Ágata, Juan Alberto, a Gilbert, que por problemas técnicos se les fue
perdió la conexión a internet. Estamos en vivo. Sabemos también que en nuestro país las compañías telefónicas en estos días están colapsadas y no nos están brindando el servicio como corresponde, como les pagamos. Y también pues que las compañías de electricidad también están presentando ciertas deficiencias y nos están poniendo a coger muchísima lucha. Entonces, nada, les invitamos a que se queden en las redes sociales porque ahorita a las 8 yo voy a estar en un conversatorio de la red de voluntarios de Amigos Siempre Amigos y Amigos Siempre Amigos, titulado Transdiversidad, Identidad, Estilo de Vida o Moda. Ustedes lo van a descubrir esta noche. Yo voy a compartir con Mónica Ruiz, Angie Rodríguez y la doctora Mayra Rodríguez. Eso es en las redes sociales de Rebasa ORG y se van a transmitir en esta plataforma y en otras. Y la próxima semana pues, vamos a estar con otro tema aquí a las 6 de la tarde en estos conversatorios live. Recordándoles que ya junio inició, que es el mes del orgullo LGBT. Este año no vamos a tener caravana por la contingencia, pero vamos a estar compartiendo muchas informaciones interesantes en nuestras diferentes plataformas, las diferentes organizaciones, para que no solamente el mes del orgullo sea un mes de color y diversión, sino para que también se aproveche esta contingencia para empoderarnos, adquirir informaciones que nos van a permitir disfrutar de nuestra sexualidad diversa sin tanta discriminación ni violaciones de derechos. Entonces, así sea. Vamos a trabajar para que eso sea y eso es un compromiso de todos, todas y todes. O sea, no es que las organizaciones tenemos que cambiar la realidad. No, las organizaciones estamos para articular un poco y poder hacer la incidencia y la abogacía correspondiente. Nuestras realidades cambian si cada uno de nosotras, nosotros y nosotros, pues asumimos el compromiso que tenemos como población marginalizada y hacemos frente a esta situación, tomando en consideración que obviamente cada vez que acudimos a una denuncia nos estamos enfrentando a una situación que no sabemos dónde podrá ir a parar. Pero es eso o dejar que no sepamos dónde podemos ir a parar por la violación de derechos que nos van a seguir, que se seguirá cometiendo en contra de nosotros y nosotras. Pues nada, muchísimas gracias, muy buenas tardes y perdón, antes que nada, para que anuncien sus redes sociales y dónde pues pueden todas las personas que estuvieron viendo este conversatorio, pues les puedan contactar y los servicios que ustedes brindan para la población. Bueno, a mí me pueden contactar en mi celular, prácticamente es público, y prefiero que me llamen o que me escriban antes de ir a la fiscalía a hacer, o sea, procesos mal, prefiero que me escriban mejor. Me pueden contactar en el 849-264-7531, en la línea de auxilio que es totalmente gratis, de lunes a viernes, 809-200-0286. Y tratamos de darle la asesoría, o sea, la mejor que podemos y realmente es totalmente gratis. Eso la es asesoría no se cobra. En el Observatorio de Derechos Humanos. Yeah. Seguimos. A mí me pueden contactar por mi teléfono también celular 809-432-4686. Directamente con Transa tenemos la colaboración de dar asistencia ahora mismo por la situación vía telefónica, pero ya más adelante de manera presencial en Transa para cualquier chica o chico que necesite un apoyo emocional, una asistencia para un acompañamiento para poder salir de todas estas situaciones y esos males que nos acompañan por ser seres humanos. Me pueden seguir también en mi Instagram, que es Arquitectura para el Alma. Ahí trato siempre de compartir informaciones que tengan que ver con desarrollo personal integral, que es lo que todos buscamos para ser verdaderamente feliz, sea quien sea que seamos. Y motivándola a que busquen ayuda, que si sentimos que pasa algo entre nosotros, no nos quedemos atrás, busquemos la ayuda. Vamos a ver las personas que sean ayudar y de buscarla para que podamos salir adelante. Y bueno, mi teléfono es casi público, pero 809-318-982. Me pueden contactar por si tienen cualquier duda, inquietud o necesitan ayuda del observatorio.
yo ponerlos en contacto. Y así también están todas las redes de Transa y del observatorio, donde también estamos para servirles y estamos atentos 24 horas. Como y también dice. tus redes personales para que vean, que lean tus poemas y también se empoderen cuando Sí, vean que la hágase la realidad que te pasa y que les pasa a otras personas son compartidas, son parte de la discriminación. Mi Facebook es Agatha Yamin Brooks y mi Instagram y mi Twitter es Agatha J. Brooks. Ahí van a ver el link de mi blog, lo que subo y lo que comparto sobre cómo me siento como mujer trans dentro de la República Dominicana. Bien, y en mi caso me pueden contactar en Transa, www.transa.org, nuestra página web. Ahí hay muchos documentos, mucha información para que todos estos temas que hemos compartido aquí, pues puedan también hacer como un repasito. Hay muchas investigaciones, muchos informes para que puedan tener una idea más amplia de toda esta situación que hemos compartido aquí. Las redes de Transa son en Facebook, Transa, Trans Siempre Amigas INC. En Twitter, Transa, rayita abajo, Trans, RD. Y en Instagram, Transa, rayita abajo, Trans, rayita abajo, RD. No pudimos conseguir la misma dirección en todas, ya no la habían cogido, por eso son diferentes. Bien, y mi WhatsApp es 829-915-6979. Ahí estamos para brindar orientación, asesoría, asistencia, referimiento, cualquier información que usted necesite en materia de derechos de acceso a la justicia, estamos ahí para servirle y a cualquier día y a cualquier hora, para brindar la asesoría en el momento oportuno. Pues nada, le invitamos a que la próxima semana nos acompañen en una nueva entrega de estos conversatorios live y les invitamos nuevamente a que se queden aquí porque vamos a estar con la red de amigos Siempre Amigos ASA en un tema muy interesante. Nos vemos la próxima semana y sigan disfrutando de este mes del orgullo LGBT. Bye. Bye.